Bienvenida a mi gente increíble que me siguen escuchando en Entre Palabras a través de Antares Online. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora y de qué parte del mundo me están escuchando. Están sintonizando Entre Palabras, el programa de radio donde exploramos historias fascinantes, conversaciones profundas y experiencias inspiradoras. Soy Juan Carlos Quiñones y les doy la bienvenida a una edición emocionante de Entre Palabras. Entre Palabras es una realización de Antares Multimedios y está presentado por IE Studio. A partir de este momento ya está habilitado el WhatsApp de la radio para que me cuenten de dónde me están escuchando, quiénes son y si me escuchan bien. Envíenme un WhatsApp al 362 4611 692. Repito para que lo puedan anotar. 362 4611 692. Y si están fuera de la Argentina, pueden marcar Más 54 9 362 4611 692. También les pido que cuando subamos este programa a nuestro canal de YouTube le den un like a la manito, se suscriban y toquen la campanita para que les notifiquemos cuando subimos más contenidos. Y cuando entran a la página de la radio, cuéntenme quiénes son, de dónde me están escuchando. De verdad quiero saber, quiero conocerlos. Déjenme sus comentarios y sus saludos. Gracias otra vez por escuchar Entre Palabras. Y ahora, sin más preámbulos, permítanme presentarles a Miriam Rodríguez, profesora y licenciada en letras, entre otras cosas. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Hola Juan Carlos, buen día para vos y toda tu audiencia. Y bueno, aquí estamos, dispuestas a hacer una linda entrevista. Bueno, me alegro muchísimo. ¿De dónde te estás comunicando, Miriam? Bueno, yo estoy en mi casa, mi domicilio, Avenida Sarmiento al 1400, 1425 más exactamente, de Resistencia. Perfecto. Miriam, sos profesora, docente. Contanos un poquito tu trayectoria en esta profesión para que la audiencia de Entre Palabras se entere del carisma y de la trayectoria que tenés. Bueno, cómo no. Bueno, yo vine a estudiar acá Resistencia a los 17 años. Yo soy de Bellavista, Corrientes. Ajá. Y bueno, aquí estudié en la Facultad de Humanidades. Y empecé a trabajar en el año 84 en Barranqueras, así que ahí fue mi debut como profesora. Tenía 23 años Uh-huh. y bueno, hice una larga trayectoria docente de casi 40 años, siempre en colegios de Resistencia y este de Barranqueras, José Hernández. Muchos Uh-huh. años en el Colegio Nacional, muchos años en el Lino Torres y simultáneamente en una escuela que se llama Comercio 4, que está aquí Ajá. cerca de mi casa, es de donde ejercí cargos directivos. Y me jubilé hace 2 años. Ajá. Una larga trayectoria realmente muy, muy hermosa porque soy de esas docentes de vocación, digamos, Sí, sí, sí. y he disfrutado muchísimo el trabajo y me han tocado buenos compañeros, buenos directivos, entonces tuve una trayectoria, la verdad, para mí muy satisfactoria. Qué bueno. Miren, así que te viniste de Bella Vista y te viniste para quedarte. En realidad, cuando uno viene a estudiar, pero Sí. después, este, eh, bueno, las vueltas de la vida, supongo, el destino de cada uno, lo que uno va formando. Aquí conocí al que es mi esposo, él es Claro. santafesino, y Ah, bueno, mirá vos. nos casamos y formamos una familia aquí en Resistencia, una familia numerosa, por cierto. Sí. Tenemos 5 hijos, 2 Ajá. nietos, así que una familia grande, y bueno, y ya nos quedamos aquí por cuestiones de trabajo. Los dos hemos dejado nuestras familias y hemos construido la propia aquí en Resistencia. Así que bellavistense por nacimiento y resistenciana por adopción. Qué bueno, Miriam, a muchísimos les pasa y qué notable, ¿no?
Vos de Sí, Corrientes, tu esposo de Santa Fe y hicieron el nido en Resistencia Chaco, ¿no? Justo en el medio de así la... es. Qué Sí, notable cómo son los caminos de la vida. Miriam, exactamente. sos docente, licenciada en letras, pero el motivo de la entrevista particularmente era por esta otra faceta que tenés, que es el tema de cuentera o cuentista. Decime cómo se Ah, dice. mira, los nombres, sí, los nombres varían, ¿viste? Algunas se hacen llamar narradoras orales escénicas, otras Ajá, narradoras orales, otras cuenteras, sí, cuentacuentos. sí, Yo, yo me presento siempre como narradora oral. perfecto. Me Y cómo, parece que sintetiza, digamos, la idea de lo que uno hace. y cómo se te dio esta inclinarte por esto o explotar este carisma que tenés, Miriam? Supongo que tiene mucho que ver con mi profesión. Yo soy profesora de literatura, digamos, en las escuelas secundarias daba lengua y literatura. Sí. Y soy una lectora voraz. Entonces, esto de leer y de contar, de saber de historia, de saber lo que significa la tradición oral, el patrimonio cultural. Ujú, Aparte es un oficio que existió siempre, es ancestral. ujú, Desde el inicio de los tiempos, te diría yo, desde el momento en que aquel primer cazador se puso a contar alrededor del fuego a sus amigos lo que le pasó ese día, haya sido mentira o no, o verdad, claro. pero empezamos así con la narración. O sea que es algo que nos une con el pasado más lejano Sí, y que nos hermana a todos por esta cuestión de que las narraciones existieron siempre y van a seguir existiendo mientras haya personas que se dediquen a contar. claro. Hoy podemos llamarnos narradores orales o cuenteros o cuentacuentos, pero antes se llamaban de otra manera, juglares, Ah, bululúes, claro. chamanes, sacerdotes, Sí, maestros, el nombre sí, que queramos darle, pero en claro. definitiva la tarea es la misma, es Ujú, difundir, es transmitir sí, toda nuestra memoria universal, nuestro patrimonio cultural. claro. Lo que estás diciendo no tiene, si nos remontamos bien a la antigüedad de la humanidad, cuando no existía cómo registrar las historias, toda la tradición de los pueblos se iba transmitiendo en vía oral, ¿no es cierto? Y Totalmente, por siglos, no, total, no, no por años. por siglos. Y mira, déjame decirte que inclusive en la actualidad Sí, hay países y hay lugares en el mundo, por ejemplo, estoy pensando en algunas aldeas de pueblos africanos, en donde sí. no tienen una lengua escrita, las lenguas Ajá, son ágrafas, sí. entonces la única manera que tienen los adultos de transmitir la oralidad, transmitir el conocimiento, su Ujú, cosmogonía a los sí, niños, a los más jóvenes, es a sí, través de sí. los cuentos. Mirá vos, qué Si, bien. si pudiera responderte esto de que me dijiste hoy cómo nació esto de Ujú, esto de narrar, sí, eh, te puedo contar un cuentito en 2 minutos que sí. resume Dale, esto de dale, por qué narramos. dale, dale. Y tiene Regalanos que un ver con cuento. África, tiene que Ajá. ver con África y con esas tribus en donde no hay lenguas escritas. Entonces, Ah, forzosamente, todo se transmite a través de la oralidad. claro. Entonces, Sí, en un pueblo, en una aldea del norte de Senegal, sí. una vez sucedió un hecho prodigioso. Se murió un hombre. Y uno puede pensar, ¿qué tiene de prodigioso eso si todos vamos a morir? El Sí. tema es que este hombre se murió con una tremendísima erección. Entonces Ujú, el jefe de la tribu se vio ante un problema, porque dijo, lo vamos a enterrar y va a quedar esa erección como si fuera una estaca. Va a venir alguien claro, de otra tribu, se va a tropezar, o alguien de nuestra propia tribu, y eso claro. traería problemas. Sí, Entonces convocó a la esposa la primera esposa de este difunto, sí. y le dijo, mira, aquí hay que reducir el problema, porque si no vamos a tener inconvenientes con nuestros vecinos. Entonces la mujer yació con el muerto, quedó embarazada y parió un niño, que al Ajá. poco tiempo de nacer ya se manifestó como un verdadero narrador. Y como era hijo de una viva y de un muerto, él conocía las historias del más allá y podía contarnos las historias y traerlas para aquí, para nuestro mundo, para los que estamos de este lado, para nunca olvidar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. De esta manera,
en esa aldea del norte de Senegal se explica por qué contamos historias, cuál es el objetivo, que por supuesto no es otra que mantener viva la memoria de los que ya no están. Qué buenísimo, muy bueno, Miriam. Esperemos que lo aproveche la audiencia. Y nos regalaste un cuento y una historia, una reflexión y una moraleja también, todo junto en un cuento. Todos juntos. Esa es la sabiduría africana, ¿viste? Tienen Claro, una riquísima tradición en cuentos, porque imagínate que todo, valores, enseñanzas, cómo vivir, o sea, toda su cosmogonía está puesta en estas narraciones, porque es la única manera que tienen de que eso claro. siga vivo en su pueblo, ¿no? En su aldea. Sí, es así realmente. Qué buenísimo. Realmente muy emotivo. Debes tener muchísimas compañeras, amigas, colegas, durante toda esta trayectoria de 40 años de ejercer la profesión de docente, ¿verdad, Miriam? Sí, sí, por supuesto. Grandes amigas que uno hace, que cosecha a lo largo de su trayectoria de trabajo, como en cualquier empleo, como en cualquier institución, uno aprende del otro, eso es lo lindo, uno aprende Claro, con el compañero, con el colega, por supuesto se construyen amistades, se construyen relaciones duraderas. Yo ya me jubilé hace 2 años, pero yo mantengo amistad con mis compañeras de facultad, por ejemplo. Allá a los claro. 18 años, 17, cuando vinimos a Uh, estudiar, sí. y que hoy tenemos más de 60 y estamos ahí, seguimos compartiendo aspectos de nuestra vida y eso, y con nuestras profesoras también, y eso es algo Claro. maravilloso. Te preguntaba eso porque le desafío a tus compañeras y amigas y conocidas que cuando saquemos el programa, cuando lo estén escuchando por la radio, dejen sus comentarios en la página de la radio o nos manden un mensaje por el WhatsApp. Entonces, les desafío a todos tus conocidos y amigas Bueno, que hagan eso cuando bueno, escuchen el programa. Mientras tanto, vamos a difundir el programa. Esto sale la otra semana, así que sí, sí. creo, así que bueno, vamos a difundirlo entre las Miri- colegas y amigas. Miriam, ¿de dónde sacás o de dónde te nutrís para contar los cuentos o las historias que contás? Bueno, en líneas generales, los narradores orales Sí. cuentan historias de la tradición oral, que no Mm. está en ningún lado. En mi caso, yo busco mucho, investigo, eh, escucho a narradores argentinos, a narradores europeos, a narradores de América Latina, porque hay países que tienen mucho más desarrollado esto de la narración oral. Colombia, por ejemplo, Ujú. es un lugar donde existen muchos narradores, se encuentran, hacen reuniones, difunden, mucho más que por lo menos aquí en el Chaco, esta zona del país. Sí, Probablemente en Buenos Aires sea mucho más, esté mucho más extendido esto, ¿no? Más sí, conocido. claro, Entonces, por un lado, escucho mucho, leo, porque yo creo que para ser narrador primero tenés que ser un buen lector, claro. porque de esa manera uno conoce las historias y se amiga con las palabras. No te olvides que esto eh, es un oficio en donde uno trabaja con la Sí, palabra, la memoria, la voz y el cuerpo, uno no tiene otra cosa. claro. Este, así que por un lado la tradición oral, por Sí. otro lado también existen narradores, por ejemplo en la Argentina hay una muy famosa que se llama Ana María Bogo, que en Ujú. lo personal a mí me gusta mucho, ella es docente, hace teatro, es actriz, es narradora, ella tiene varios relatos muy lindos que son de su producción, digamos, en donde también siempre hay algo que queda, porque ¿qué es lo que uno busca con esto de de contar historias? Y probablemente difundir, acercar el patrimonio cultural a otros, pero también, ¿por qué no enseñar, reflexionar, emocionarnos? Muchas cosas se logran con esto de las Claro. historias, porque son historias que nos atraviesan a todos, porque tienen que ver con lo más profundo del ser humano. Creo que todos podemos narrar. Ahora, narrar ya profesionalmente o ante un Claro. auditorio o hacerlo de una manera más seria y requiere de ciertos conocimientos, porque tenés que trabajar la voz, el cuerpo,
los Claro, silencios. digamos, de la técnica para poder contar prolijamente, ¿no es cierto? Claro, A lo eso, más satisfactoriamente y llegar al otro. Por eso es claro, tan importante hacerlo en público, con un auditorio, porque vos ves el rostro del otro, del que está claro, escuchando, y de esa manera sabés si hay una conexión o no. Distinto es cuando solo grabás y mandás la grabación, claro, porque falta el otro que es el auditorio, digamos. Y también es importante porque al contar frente a otros, los estás integrando de alguna manera. En ese momento somos todos iguales, estamos ahí conectados por algo invisible, sí, pero que nos afecta y nos toca a todos porque esto de narrar es parte de nuestro ADN del ser humano. Así claro. lo veo yo, por lo menos. Sí, sí. No, además, ¿no es cierto? El cuentista está, eh, digamos, puede interactuar visualmente con su público para ver Claro. cómo está llegando y cómo poder, ¿Cómo recepciona el otro? exactamente. ¿Y alguna vez te olvidaste de una parte del cuento cuando estabas contándolo? No, nunca me ¿No? pasó, de verdad nunca me pasó. Pero hay una, hay una técnica. Sí, No es que uno cuenta de memoria 100%. sí, Las historias tienen un núcleo, digamos, hay hechos que son esenciales. Todo lo demás que lo rodea, el contexto, uno lo va a cambiar. Mira, Caperucita Roja se cuenta en todos los países del mundo, sí, pero no siempre salió de la panza del lobo. El gato con botas también, pero claro, sus saltos no han sido de 7 leguas siempre. Entonces, hay cosas que cambian. claro, Lo que mantenemos es la esencia. Yo te sí. puedo contar un cuento hoy y volver a contarlo a la tarde y probablemente no lo cuente exactamente Exacto, igual. claro, claro. Porque más allá que de la memoria, uno va creando en ese momento, se mantiene firme al hecho central, pero lo demás puede ir cambiando. También depende del auditorio. Hay cosas, hay cuentos que yo lo cuento de una manera si estoy ante adolescentes y lo cuento de otra manera, o puedo poner alguna cosa, una picardía, lo que fuere, si mi auditorio es gente mayor o adulta. Varía. También dónde estoy contando para mí es fundamental para ver cómo lo hago. Claro, claro. Entonces, todo ese contexto que uno puede cambiar, modificar, corregir, porque según los gustos, lo que mantenemos es la esencia. Entonces es difícil que, aunque te olvides esa palabra que querías decir, pones Bien. otra, le das un giro, porque total el auditorio no sabe, salvo que sea un cuento muy conocido Muy y todos lo conocido, claro, conozcan. como yo. Si Mira, no, no. justamente de eso nos comentaba cuando hice un curso de cuentacuentos con Claudio Ledesma, él, él decía, no hay, si usted se olvida de una parte del cuento y es un cuento poco conocido, no se haga problema porque el auditorio no lo conoce, entonces no sabe. Claro, Y si exacto. después durante el transcurso del cuento se acuerda de esa parte, lo puede agregar y no pasa Sí, nada. si se da, uno lo puede agregar, si uno tiene Claro, ganas de decirlo, y si no, ahí nomás queda esa corta. claro. Eh, sí, yo cuando voy a las escuelas generalmente, mínimamente cuento 15 cuentos, así seguido, y Ah, vende. pongo un planiferio y voy contando y voy haciendo un recorrido y cuento, que sé, uno de Turquía, otro de Alemania, otro de Perú, así voy contando de distintos lugares para que los chicos también entiendan y vean un poco cómo todo esto nos aúna y que lo que nos queda de ese cuento nos pasa a todos. No somos diferentes de un turco, de un alemán, de un peruano, de un australiano. En esencia nos pasan las mismas cosas, Claro. nada más que vivimos en contextos distintos. Y bueno, los cuentos a veces están marcados por esas cuestiones culturales, eh, pero, pero en definitiva contamos lo mismo. Claro. Yo estaba en Eh, tercero o cuarto grado, perdón, sí, cuando sí, una vez sí. la maestra nos Sí, contó un cuento. Y yo lo volví a recordar hace poco, hace unos años. sí, Y entonces busqué, claro, no hay, no está escrito por ningún lado, pero lo rearmé, digamos, a ese sí. cuento que tenía en la cabeza. Y hoy es uno de mis favoritos y está dentro de mi repertorio. Este, Qué bueno. Miriam, es así, permíteme un sí, ratito. Vamos a ir a una breve pausa sí, cómo y después no. seguimos con esta entrevista. Y me quiero ir con este cuento. Me voy a ir a la pausa con este cuento. Permitime, Miriam. Las Sí, sí. viajeras se llama, de Anthony de Melo. Ay, lo Dice, conozco, te iba a contar. Te lo iba a contar. más que Sí, nada es adelante. para la audiencia porque seguramente a lo Sí, mejor lo conoces. sí, Dice sí, lo así. conozco.
A las puertas del cielo se presentaron 5 viajeras. El carcelero le preguntó quiénes eran. La religión, dijo la primera. La juventud, contestó la segunda. La tercera se presentó como la comprensión. La cuarta como la inteligencia. Y la quinta, que era la sabiduría. Identifíquense, dijo el carcelero. Entonces, la religión se arrodilló y rezó. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte.